Centro Cristiano Reflexiones, y gracias a Dios por el señor Marino, ¿verdad? Que está aquí también, un amigo mío que está con nosotros, y por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que ha venido. Me dieron un tema esta noche que quiero desarrollar, porque en cierta manera todos necesitamos tener esa libertad bajo Dios, ¿verdad? Voy a leerles un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la palabra que el Señor les da, ¿verdad? Y le dice, y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estoy en un grupo que supongo yo, ¿verdad?, que es un grupo de fe, por varios detalles que podríamos analizar esta noche. Cuando hablamos de la fe, hablamos por lo menos de tres conceptos de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña tres conceptos importantes acerca de la fe que yo le quiero dejar esta noche para poder introducirme a el tema que se me ha dado esta noche. Romanos capítulo 12, versículo 3, la palabra de Dios habla de esta manera. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos esta palabra que dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es el primer concepto que la Biblia nos da. Hay una medida de fe para todo el ser humano. Esa medida de fe es la que nos lleva a desarrollar la creencia en Dios. De hecho, es raro encontrar un ser humano que no crea en Dios, porque aún la gente que dice yo no creo en Dios, de repente se queda mirando hacia el infinito cuando tiene un problema, levanta la cabeza hacia las montañas, busca en el infinito una respuesta. Y esa es la medida de fe que todos tenemos. La medida de fe que nos lleva a acercarnos a Dios, la medida de fe que nos enseña que hay un Dios. Desde que nacemos, ¿verdad? Ya nacemos con esa medida de fe. Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que existe otro tipo de fe que describe Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe que se va edificando conforme vamos escuchando la palabra de Dios. Es una fe viva, una fe que va creciendo, como todo lo que nace, ¿verdad?, tiene que crecer. Entonces, cuando nace la fe en nosotros, tiene que ir creciendo, se tiene que ir desarrollando. Para que esa fe se vaya desarrollando, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Mucha gente llega a tener el concepto de que hay un Dios, acercarse a Dios, pero no desarrolla esa fe. Y este pasaje que le acabo de leer dice que esa es la fe que se debe desarrollar en cada persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta fe que se va desarrollando, ¿verdad?, que va creciendo, es una fe viva. Pero después, en 2 de Timoteo, capítulo 2,
encontramos otro pasaje interesante que dice en el versículo 2, encontramos otro pasaje que dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice, por lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú que sufres penalidades, ¿verdad? Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí nos habla de una fe ya trabajada, que produce fruto. Hablamos de una fe, ¿verdad? Le dije, primero como una fe que nos puede acercar a Dios. Segundo, una fe que puede producir en nosotros una permanencia en Dios. Y tercero, una fe ya como fruto, como un don. En otros pasajes de la Biblia se habla de la fe como un don, ¿verdad? Ese es el tercer concepto. Mire, se lo voy a leer, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios dice de la siguiente manera, capítulo 12, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y esto nos habla de la fe ya como un don. En el versículo 9 nos dice de la siguiente manera, ¿verdad? Que podemos leer esto. A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay gente que tiene una fe tan grande, que puede desarrollar cosas sobrenaturales. Ese es un tipo de fe más grande. Pero ahora Jesús, ¿verdad? Cuando le habla a este grupo de personas, en el pasaje que yo tomé como base, le habla a un grupo de personas que ya están conociendo de Él, que ya saben de Él, pero que su fe no está permaneciendo en la palabra, porque permanecer en la palabra, óigalo cómo se lo dice Jesús, ¿verdad? Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para poder agrandar esa fe, es necesario permanecer en la palabra. Es cuando nosotros vamos creciendo en fe, cuando vamos madurando esa fe, hasta llegar, reitero, a la fe que ya da fruto, a la fe que produce fruto. La gente nos pregunta a veces como pastores, ¿verdad? ¿Ustedes por qué oran por los enfermos? Porque tenemos la fe, la convicción de que Dios puede cambiar a una persona, la puede sanar, la puede limpiar de cualquier enfermedad, porque tenemos la convicción ya de que esa fe se ha desarrollado, ¿verdad?, dentro de nosotros. Pero hay muchas personas que no saben cómo crece esa fe. Y este pasaje que Jesús le habla a los judíos, les dice, ¿verdad? Si permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. O sea, que esta es ya una fe que nos va enseñando, ¿verdad? Que podemos hacernos discípulos del Señor, porque la permanencia en la palabra nos va conociendo, nos va permitiendo a nosotros conocer verdades importantes, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La permanencia en la palabra, el escudriñar la Escritura, el analizar la Escritura, nos va permitiendo conocer verdades que no conocíamos de nosotros, porque nosotros mismos, yo veía por ahí un eslogan, ¿verdad?, que está allá en la esquina, estaba leyendo, que dice, cuidémonos de nosotros mismos, porque le voy a decir que uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que no llegamos a conocernos al 100% como somos, ¿verdad? La palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a sacar esa personalidad oculta que tenemos. Sin lugar a dudas, todos traemos traumas de la infancia, todos traemos problemas desde niños, y esos problemas que venimos arrastrando, ¿verdad?, ni siquiera sabemos que los tenemos adentro. Yo suelo decirle a las personas, a veces no sabes si eres ladrón, a veces no sabes si eres, solemos criticar a la gente. Yo conocí a una señora, ¿verdad?, por ejemplo, una vecina, que decía, mire, esa mujer se fue con otro hombre. ¿Cuándo creen que yo me voy a ir con otro hombre? ¿Cuándo piensan ustedes que yo me voy a ir con otro hombre? Esa mujer abandonó a sus hijos.
Y ella hizo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no se conocía, porque no sabía de qué estaba hecha. Muchas de las cosas que nosotros nos captamos y presumimos, realmente no sabemos qué hay dentro de nosotros. Yo suelo decirle a la gente, tú me puedes decir a mí, yo no soy ladrón porque nunca te han dejado una cantidad de dinero. Nunca te han dicho, administra este dinero. Pero si te lo dejaron, ahí sabrías de qué estás hecho. A veces criticamos a las personas, ¿verdad?, que tienen otro tipo de problemas, pero todos, sin lugar a dudas, arrastramos traumas desde la niñez, arrastramos problemas, ¿verdad?, que nos vienen causando problemas dentro de la vida diaria, ¿verdad? Y es que la permanencia en la palabra despeja nuestras dudas. Tenemos dudas acerca de quién somos, por qué estamos aquí, para qué vinimos, porque todos estamos aquí con un propósito, quiero decirle. No estamos aquí por la casualidad. No es que el propósito suyo sea ser maestro de obras o sea ser electricista. Hay un propósito divino. Cuando Dios lo creó, hay un propósito divino para usted, para su vida. Y entonces llegamos a conocer para qué nos trajo Dios. Hay una película, yo no sé si usted la ha visto, ¿verdad?, que a mí me llama mucho la atención, se llama El Gran Simon. Una película que pasa en la tele, ¿verdad?, de un niño que nació enfermito, ¿verdad?, con un problema de discapacidad. Y ese niño le decía a su amiguito, yo estoy aquí con un propósito, porque quiero decirle que a Dios le gusta la variedad. Y esto es algo que a veces nosotros no entendemos. Dios tiene los grandes monstruos de la mar, tiene las ballenas, tiene los delfines, tiene los tiburones, pero también tiene los pececitos de colores, también tiene las mariposas que vuelan. Esa es la creación de Dios y cada uno de ellos tiene un propósito aquí en la tierra, porque Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de planes. Dios diseñó un propósito para ti, que tú a lo mejor te perdiste en este camino y ignoraste el propósito, ¿verdad? Por una causa te pasó esto, y la causa, buenas noches, y la causa por la que pasa esto es porque a veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Creo que hay un propósito, ¿verdad?, de Dios en que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Déjeme decirle, ¿verdad?, le voy a hablar un poquito del siguiente versículo que dice, ¿verdad? Oiga lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos no entendían de qué estaba hablando, ¿verdad? Ellos lo toman de forma literal y vean lo que contestan. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Para empezar, ellos ya eran esclavos de la mentira. ¿Me entiende? Ya eran esclavos de la mentira, ¿por qué? Porque están diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Fueron esclavos del faraón, de los egipcios, estaban siendo esclavos de los romanos en ese tiempo. Los romanos los tenían subyugados y ellos decían, presumían, ¿verdad? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y no conocían la historia o ignoraban la historia realmente que ellos tenían, ¿verdad? Los antecedentes. Pero Jesús no trata ese punto. ¿Por qué? Porque la mentira es una atadura. Yo no sé cuántos de los que están aquí, ¿verdad?, han tenido que lidiar con ese problema de mentir. Yo trato con muchas personas que son muy mentirosas, que les gusta mentir, ¿me entiende? Y a veces decimos, ¿verdad? Fíjese, hace poco, le pongo un ejemplo, hace poco hablé con una persona que quería que fuera a verla al hospital y me dice, oiga, puede venir al hospital porque mire, mi mamá está enferma y le dije, sí, ¿dónde está? No, dijo, en el seguro. Le dije, ahorita voy para allá, ahorita vamos para allá. Y me dice, le digo, ¿y cómo paso? O sea, ¿me dejarán pasar? Y me dice, nomás dígale que va a llevar, dígale que usted va a relevar al que está allá arriba. Fíjese lo que dijo. Yo no sé cuántos hacen eso. Digo, nomás dígale que va a relevar al que está allá arriba. O dígale que le va a llevar un medicamento. Cualquiera de esas cosas que le diga lo dejan pasar. Le dije, yo no digo eso, le dije. Dijo, ¿cómo? Le dije, yo no digo eso, señor. Soy pastor. Lo que yo tengo que decirle al vigilante, yo soy pastor,
y vengo a visitar a esa persona. Si me dejas pasar, bien, y si no, Dios sabe por qué. Él es la autoridad ahí. Y uno tiene que aprender también a respetar la autoridad. Porque nosotros a veces en nuestro diario vivir no respetamos autoridades. Y se nos ha hecho la idea, ¿verdad?, de faltarle al respeto a la autoridad, que porque hay mucha corrupción, correcto, hay mucha corrupción, no vamos a decirlo, ni lo vamos a negar, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay mucha corrupción, pero peor sería si no tuviéramos autoridad. Y gracias a Dios, porque en medio de la corrupción también hay manzanas buenas. No todas las manzanas están podridas y no podemos generalizar, ¿verdad?, de que toda esa gente está mal, cuando también sabemos que hay buenos elementos, buenos policías. Pero ahora yo le trato de decir esto, ¿verdad?, porque nos acostumbramos a mentir. Desde niños traemos arrastrando esa atadura de que somos mentirosos. Cuando éramos niños, cuando éramos más pequeños, nuestra mamá se le hacía fácil. Esto de la mentira es algo fácil para la gente. Véanlo en la calle, a cualquier gente se le hace fácil decir, voy aquí, voy allá. Espérate, ¿por qué dices una mentira? No te están poniendo un puñal. Cuando éramos niños, llegaba a casa el cobrador, ¿verdad?, y mamá decía, dile que no estoy. Y entonces ya ahí nosotros ya estábamos mintiendo, ¿verdad? Yo tenía una hermana, ¿verdad? Tenía una hermana que tenía un esposo que era muy tracalero, ¿verdad? De esos que le gusta la tranza, como se dice, ¿verdad? Y esta mi hermana siempre tenía ese problema con él, y llegaba la gente, oiga, dice que no me arregló el ventilador, me lo dejó mal, y nomás me cobró, me pidió piezas y no las puso, ¿me entiende? Y entonces, oiga, que fue a hacer un contrato de luz, que no lo... Y mi hermana, como no estaba acostumbrada a la forma de ser de él, mi hermana lo que hacía es, mírenlo, ahí está durmiendo, pásenle, ya le he dicho que no sea tranza, pero ahí está, mírenlo. Y él lo que decía, ¿para qué nos pasas? Pues porque tú eres el tranza, da la cara por lo menos. Yo te he dicho que no hagas eso, porque eso es vergonzoso. ¿Por qué te escondes? Porque sabes que estás haciendo mal. La gente se esconde cuando sabe que está actuando mal. Por eso le dije, ¿verdad?, que los discípulos judíos le dicen a Jesús, no, le dicen, maestro, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y oiga lo que dice Jesús, ¿verdad? Oiga lo que le dice, ¿verdad? Le dice el Señor, ¿verdad? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Note que no debate la historia de ellos. La historia le enseña a Jesús que habían sido esclavos, ¿verdad? Pero no debate eso, ni siquiera debate el presente, que estaban siendo esclavos con los romanos. Se va más al fondo Jesús. El que hace pecado, esclavo es del pecado, porque somos esclavos de muchas cosas. Somos esclavos de las pasiones. A veces pensamos que el único adicto es el drogadicto, el que fuma, el que toma, pero hay adictos al sexo, no me diga que no. ¿Me entiende? Hay gente que no puede vivir sin sexo, es esclava del pecado. Y no le importa, ¿va? Y no le importa acostarse con el que ni le gusta siquiera. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa persona solamente está siendo utilizada sexualmente. ¿Me entiende? Tiene un problema, tiene una atadura. Hay gente que es esclava de la envidia. Y que no puede dejar de experimentar esa sensación. Ve que el vecino compró un carro, ve que compró una casa y siente que se le remueven las tripas. ¿Por qué? Porque es esclava de la envidia. Esa persona tiene que trabajar esa envidia. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Jesús le dice claramente a los judíos, miren, el que es esclavo, esclavo es de la palabra. Y sabe una cosa, le dice Jesús a los discípulos, ustedes, a los judíos les dice, oiga lo que dice, ¿verdad? Le dice Jesús, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? La verdad os hará libres. Porque cuando nosotros conocemos la realidad de nuestra vida, empezamos a liberarnos, empezamos a darnos cuenta que necesitamos cambiar, que necesitamos ser transformados. Ahora, ¿cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos ser cambiados? ¿Me entiende? Porque nosotros tenemos que querer primero ese cambio. El primer paso para cambiar es querer. Porque la mayoría de la gente quiere ser ayudado,
pero no quiere. Yo me admiro de la patrulla esta espiritual, ¿verdad? Que le gusta decir ese texto, ¿verdad? Fórzalos a entrar para que se llene mi casa y los boom, vamos para arriba, vámonos, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué? Porque realmente la gente no quiere cambios. La gente quiere cambiar al mundo, pero ellos no quieren cambiar. Y si queremos cambiar al mundo, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Tenemos que empezar a quitar nosotros esas cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Y oiga lo que dice Jesús, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros somos esclavos, ¿verdad? Digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si una persona es esclava en un palacio, pues el hijo del rey tiene la facultad para darle su libertad. Bueno, cuando una persona es atada por Satanás, ya sea en la hechicería, en la brujería, porque hay otro tipo de ataduras. Yo podría extenderme hablándole de otros tipos de ataduras que hay dentro de la vida del ser humano, porque hay personas que están atadas de culpas y tienen culpas y las traen arrastrando y traen ese sentimiento de culpa y se sienten culpables y no se han perdonado y no se perdonan a sí mismas y están batallando. Hay otras personas que tienen ataduras diabólicas, ¿verdad? Que practicaron magia negra, hechicería, y eso es una atadura que se va quedando. ¿Me entiendes? Vudú. Hay gente que le entró a todo eso. Entonces, esa es una atadura que se va quedando en la vida de la persona y no lo deja ser libre, no lo deja vivir en paz. Porque la gente, por ejemplo, que es supersticiosa, no pasa por abajo de una escalera porque es una atadura. Tiene una atadura porque no puede ser libre. No tiene la libertad de caminar en una calle porque dice, no pasó una mariposa, yo no me voy por acá. La gente que estaba presa de los horóscopos, por ejemplo, no sale a la calle si no oye el horóscopo. ¿Me entiende? Hay gente que necesita leer el horóscopo, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que le depara ese día. Entonces, yo quiero decirle, ¿verdad? Estas son ataduras de las cuales Jesús dice, si el Hijo libertare, vea lo que dice, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad, pero esa libertad la produce la permanencia en la palabra. Si permanecemos, si podemos, la gente me dice, ¿y a qué tengo que ir a la iglesia si aquí está Dios? Le digo, correcto, Dios está en todas partes. Usted ora en su casa, ahí está Dios. Usted le pide a Dios en la calle, ahí está Dios. Pero en la iglesia se enseña comportamientos para acercarnos a Dios. Porque el propósito de una congregación como ustedes lo tienen, ¿verdad? Alguien diría, bueno, ¿para qué voy a los Alcohólicos Anónimos? ¿Para qué si aquí puedo liberarme yo? No, errado. Hay un lugar donde se trata el asunto, donde se trata el problema. Y lo mismo nosotros en la iglesia. Hay un lugar donde nosotros tratamos asuntos espirituales de la gente. Problemas de los que le estoy hablando, que tienen que ser tratados. Y ahorita le estoy dando un panorama, vamos a decirlo, general del asunto. Pero cada problema del que le estoy hablando lo tratamos en la iglesia. En la iglesia que yo pastoreo se llama Centro Cristiano Reflexiones, porque tratamos problemas de la envidia. De hecho, yo tuve como 10 años en radio transmitiendo, a lo mejor en algún momento nos llegó a escuchar, estaba en la radio, en Radio Lobo, hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Tenía un programa que se llamaba Tiempo de Reflexión, y entonces transmitíamos en ese tiempo, ¿verdad? Ahí por el 790, porque cada problema se trata por separado, ¿verdad? Hay personas que tienen problemas diferentes, miedos, temores. El miedo es una atadura, porque hay gente que por miedo no sale a la calle. Yo conocí, por ejemplo, a una familia, ¿verdad? Cuando, quiero decirle, ¿verdad? Yo, en cierta manera, me identifico con usted. Le voy a decir por qué. Yo de joven le pegué mucho a las pastillas. En aquel tiempo las drogas eran livianas, son cacahuates para las de hoy, ¿ya? Pero no le voy a decir que ignoro el efecto de la Pacidrin, de la Valium. De hecho, fue algo que me trajo al camino de Dios, ¿verdad? El que le pegaba a la marihuana es marihuanillos, dije, era la raza, ¿verdad? En aquellos días, que era hoy nada que ver con los tiempos de hoy, ¿verdad? Hoy las drogas son potentes, pero en aquel tiempo era lo más potente que había. Y creo que cocaína, la gente, pura hierba, ¿verdad? Y la gente lo veía uno y decía, ahí viene ese marihuana. Se metía la gente, amén. Y ahora ya las drogas son más fuertes, ¿verdad? Pero
pero quiero decirles que cuando yo estaba en ese camino o estaba en ese mundo, mi vida estaba vacía. Yo acepté a Jesús a la edad de 21 años. Y a la edad de 21 años conocí al Señor y algo cambió mi vida, algo cambió mi manera de pensar. ¿No sé qué tiempo tengo por ahí? Media hora todavía. Bueno, ok, gracias. Algo cambió mi manera. Aquí está el reloj. Sí, gracias. Algo cambió mi manera de pensar, ¿verdad? Y fue que en ese tiempo yo me relacioné con una muchacha, ¿verdad? Estaba joven, tendría 21 años. Me relacioné con